Vamos a trabajar ahora con los colores. De actividades anteriores sabemos que hay tres colores primarios. Ya vimos que eran el cian, el magenta y el amarillo limón. Se llaman primarios porque estos colores no se pueden obtener mezclando otros. Es decir, si yo mezclando, yo tengo un juego de témperas, bueno, pues mezclando témperas yo no puedo nunca obtener el amarillo, no puedo obtener nunca el cian. Mientras que al contrario, cualquier otro color yo lo puedo obtener mezclando cian, magenta y amarillo. Mezclando dos de ellos, mezclando los tres en distintas proporciones, distintas cantidades de cada uno. Bien, eso ya lo vimos, que cualquier impresora utiliza solamente esas tres tintas de esos tres colores. Además, las impresoras añaden un cuarto color que es el negro, porque el negro que se obtiene con las tintas mezclando los tres primarios, pues no llega a ser negro negro. Bien, ¿cuáles son esos colores? Vamos a recordar. Si nos metemos aquí, en este programa, bueno, en cualquier otro programa de imagen, veis estas letras C, M, Y, K. Bueno, pues estos son los valores de cian, magenta, amarillo, Y de yellow y K es de negro. Bien, pues si yo pongo, por ejemplo, 100 de cian y 0 del resto, el color que obtengo es precisamente el cian. Este es el color cian, ya lo conocíamos. El magenta, bueno, pues en este caso pongo 0 de cian y 100 de magenta, manteniendo el resto a 0. Este es el magenta, ese rosa que ya vimos en la actividad de los puntitos. Y finalmente el amarillo limón, bueno, pues yo pongo todos los valores a 0, la K de negro siempre lo voy a mantener a 0 y el amarillo, la Y, lo pongo a 100. Bien, pues este es el amarillo limón. Estos son los tres colores primarios. Bien, vosotros vais a tener que hacer un círculo cromático. Pues, ¿dónde colocamos esos colores primarios? Bien, pues, por ejemplo, el primero de los primarios, el cian, el amarillo, perdón, que es el que tengo aquí, bueno, pues en uno de los 12 sectores, me da igual en el que sea. Por ejemplo, aquí. El siguiente de los primarios, por ejemplo, el cian, pues ¿dónde lo colocamos? Pues me tengo que dejar 3 huecos en blanco y al de 4 coloco el segundo de los primarios, el que yo quiera, en este caso el cian. Y finalmente el tercero de los primarios, el magenta, vamos a cogerlo con el cuentagotas. Aquí lo tengo ya seleccionado, ¿veis? Bien, pues el tercero, pues a partir del cian me cuento 1, 2, 3 y al de 4, o a partir del amarillo, 1, 2, 3 y al de 4. En cualquier caso, los tengo distribuidos los tres uniformemente, dejando 3 huecos entre cada 2 primarios. Bien, pues ahora vamos a ver los colores secundarios. Los colores secundarios son los que se obtienen al mezclar dos colores primarios. Un primario más un primario da un secundario. Además, los dos primarios en la misma cantidad. Es decir, si yo tuviera botes de témperas, pues cogería una pinceladita de un primario, de cian, y otra pinceladita del otro primario, del que sea. La misma cantidad. Bien, esto para que veáis qué colores son, lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo selecciono yo aquí esos colores? Bien, pues por ejemplo, si yo quiero mezclar el cian y el magenta, pues 100% de cian, 100% de magenta, mientras que del resto ponemos 0. Ese es el azul violáceo que se obtiene al mezclar cian y magenta. Este es un color secundario, se llama azul violáceo porque está ahí entre el azul y el violeta y el morado. Bien, otro color secundario, pues por ejemplo el rojo. El rojo se obtiene al mezclar magenta y amarillo, es decir, de cian tiene 0, magenta tiene 100 y amarillo le ponemos 100. Y ese es el rojo secundario que se obtiene al mezclar, repito, magenta y amarillo. Bien, el tercero de los colores secundarios es el verde. Verde hay muchos. Verde, si nos movemos aquí, verde podemos tener muchos verdes con más amarillo, ¿veis? Con más azul. Pero el secundario, ¿cuál es? Pues el que tiene 100% de cian y 100% de amarillo. Ese es el verde secundario. Bien, pues ese sería el color secundario que se obtiene al mezclar, repito, cian y amarillo. Bien, pues ahora, en el círculo cromático, ¿dónde los ponemos?
es muy fácil. Pongo cada uno en el lugar en el que le corresponde. El verde se consigue mezclando amarillo y cian, pero tiene la misma cantidad de los dos. Bien, pues lo coloco aquí a la misma distancia de los dos, del amarillo y del cian. Esto ahora lo reservaremos para los colores terciarios. El siguiente color secundario, por ejemplo, el rojo. Lo cogemos, este color que ya lo tenemos aquí formado. ¿Y dónde está el rojo? ¿Con qué se hace el rojo? Con amarillo y magenta. Como es secundario, es decir, tiene la misma cantidad de los dos, pues lo pongo a la misma distancia de los dos. Entre ellos, a la misma distancia, es decir, aquí en medio. Y finalmente, ¿cuál me queda? Me queda el azul violáceo, que es el primero que hicimos. Bien, pues lo cogemos, ese color, y lo colocamos entre los dos primarios que lo forman, cian y magenta. Como tiene la misma cantidad de los dos, es un color secundario, lo pongo a la misma distancia de los dos. Bien, bueno, pues aquí podéis observar que cada color secundario está situado enfrente de un color primario, del que no tiene. Es decir, el verde tiene amarillo y cian, pues está colocado enfrente del tercer color primario, que es el magenta. El rojo está colocado enfrente del cian y el azul violáceo está colocado enfrente del amarillo. Bueno, pues ahora vamos con los colores terciarios. Los colores terciarios son los que se obtienen al mezclar un color primario y un secundario. Bien, pero vamos a aclarar esto. No me vale cualquier primario y cualquier secundario, porque pensad, si yo me mezclo un color primario como el amarillo con el secundario que tiene enfrente, vamos a pensar qué es lo que me sale. Este secundario, ¿con qué se hace? Con cian y magenta. Pues si yo al cian y al magenta le añado el amarillo, vamos a ver qué es lo que sale. 100% de cian, 100% de magenta, 100% de amarillo y 0 negro. Mirad lo que me sale el negro. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que mezclar un color primario y un secundario, pero de los que tiene al lado, no el que tiene enfrente. ¿Eso a qué es equivalente? Si yo mezclo, por ejemplo, mirad aquí, el amarillo con este secundario que es el verde, realmente ¿qué es lo que estoy mezclando? El verde está hecho de amarillo y cian. Pues si yo a eso le añado amarillo, realmente ¿qué estoy mezclando? Amarillo y cian, pero estoy poniendo el doble de amarillo. Es decir, que un color terciario es la mezcla de un primario y un secundario, o lo que es lo mismo. Lo conseguimos mezclando dos primarios, pero poniendo el doble de uno que de otro. Bien, pues vamos a ver cuáles son esos colores terciarios. Por ejemplo, estos que me queda aquí entre el amarillo y el cian. Aquí voy a mezclar amarillo y cian, por supuesto, está entre ellos dos, pero voy a poner el doble de amarillo. Aquí voy a mezclar de nuevo amarillo y cian, pero aquí, que está más cerca del cian, voy a poner el doble de cian. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos colores. Si yo pongo el doble de cian, ¿qué obtengo? En el caso de tener témperas, pues yo cogería una pinceladita de amarillo y pondría dos pinceladitas de cian. En este caso, que lo hacemos con valores, pues si yo pongo el doble de cian que de amarillo, de magenta por supuesto sería 0, pues yo no puedo poner un 200%, entonces de amarillo pongo un 50%, es decir, pongo la mitad. Es decir, tenemos el doble de cian, 100, que de amarillo 50. Y este es el color que todos conocéis, que es el color turquesa. Es, digamos, la mezcla entre cian y verde, o lo que es lo mismo, el doble de cian que de amarillo. Bien, si yo lo que pongo es el doble de amarillo, pues vamos a cambiar el valor. De cian pongo 50 y de amarillo el doble, es decir, 100. Pues yo tengo ese verde que es el verde lima, es decir, es un verde mucho más amarillento. Ya hemos visto antes que hay muchos verdes. Bien, ¿dónde coloco estos colores en el círculo cromático? Pues muy fácil. El verde lima, como tiene el doble de amarillo, lo pongo al lado del amarillo. El turquesa, pues lo coloco junto al cian. Aquí está el cuentagotas, cogemos ese color y coloreo este sector, es decir, el que está al lado del cian. De modo que, mirad, aquí tengo tres colores. Los tres colores se hacen mezclando los dos primarios que los limitan. Este verde, el secundario, tiene la misma cantidad de los dos, pues lo ponemos en medio. El verde lima tiene el doble de amarillo, pues lo pongo al lado del amarillo.
El turquesa tiene el doble de cian, pues lo coloco al lado del cian. Bien, bueno, pues el resto de colores terciarios pues son muy fáciles. Naranja y carmín, ¿cuándo se obtienen? Cuando se mezclan magenta y amarillo. Vamos a verlo. Si yo mezclo magenta y amarillo, ahora el cian lo ponemos a 0, pero pongo el doble de amarillo, es decir, 50 de magenta y 100 de amarillo, pues ese es el color que se obtiene, ese naranja. Ese naranja, que repito, se obtiene mezclando magenta y amarillo, pero poniendo el doble de amarillo. Si yo en cambio pongo el doble de magenta, es decir, ahora pongo 100 de magenta y 50 de amarillo, pues yo lo que obtengo es este color carmín. Color carmín que es, digamos, como un rosa fucsia. Ese es el color que se obtiene. Bien, en el círculo cromático, ¿dónde coloco estos dos colores? Pues muy fácil, el carmín al lado del magenta, siempre entre el amarillo y el magenta, que son los dos con los que lo hago. El carmín al lado del magenta, repito, y el naranja, por supuesto, al lado del amarillo. El naranja se hace con amarillo y magenta, pero tiene el doble de amarillo, pues lo colocamos al lado del amarillo. Y aquí tenemos estos tres colores que se hacen mezclando amarillo y magenta. Este tiene más naranja, más amarillo, perdón, pues al lado del amarillo. Este tiene más magenta, pues al lado del magenta. Este tiene la misma cantidad de los dos, este era el secundario, pues a la misma distancia de los dos. Y finalmente lo que me queda, pues es los colores que se obtienen mezclando magenta y cian, esos terciarios. Vamos a ver primero cuáles son. El azul marino, evidentemente, como su nombre indica, pues tendrá más cian porque es un azul. Pues se tendrá el doble de cian que de magenta. De cian ponemos 100, de magenta 50 y de amarillo 0. Pues este es el que se llama azul marino. El púrpura se obtiene mezclando cian y magenta, pero en este caso ponemos 50 de cian y 100 de magenta, es decir, el doble de magenta que de cian. Y ya solo nos quedan dos sectores en el círculo cromático en los que colocar estos colores. El púrpura hemos dicho que tiene el doble de magenta, pues lo ponemos aquí junto al magenta. Se hace con cian y magenta, lo tenemos que colocar entre los dos, pero como tiene el doble de magenta, lo colocamos al lado del magenta. Y el azul marino, que lo teníamos aquí, pues evidentemente en el único sector que me queda, es decir, entre el cian y el magenta, pero al lado del cian. De modo que aquí tengo estos tres colores que se obtienen mezclando magenta y cian. El secundario, la misma cantidad de los dos. El azul marino, el doble de cian, pues lo coloco al lado del cian, y el púrpura, que tiene el doble de magenta, lo colocamos junto al magenta. Y este sería el círculo cromático. Bien, pues ahora vamos a ver cómo lo vais a hacer vosotros con rotuladores, cogiendo aquellos que se parezcan más a estos de aquí. Bien, vais a hacer en primer lugar una circunferencia de 9 centímetros de radio. Si medí el área dentro de los márgenes, veis que mide 19. Bien, pues la mitad para centrar la circunferencia son 9,5. Y como el radio son 9, pues hacéis otra marquita en medio centímetro a partir del margen. Y ahí tenéis un punto y otro en los que pinchar y hasta el que abrir. Y esa circunferencia pues va a salir perfectamente centrada. Bien, pues pincháis en el punto del centro y abrís el compás hasta la otra marquita, una marquita pequeña, sutil, y con ese radio, de que evidentemente son 9 centímetros, pues dibujáis la circunferencia. La circunferencia va a quedar perfectamente centrada de derecha a izquierda. De alto, más arriba, más abajo, pues lo ponéis más o menos centrada la regla y ya está. Bien, esos son los 9 centímetros. Pues con ese mismo radio, no volváis a mover el compás, marcamos un primer punto en el que pinchar y ese mismo radio de 9 centímetros lo vamos transportando una vez, dos veces, repito, es imprescindible que sea exactamente el mismo radio. Porque si recordáis, esa es la manera de dividir una circunferencia en 6 partes iguales. ¿Recordáis el dibujo que hicimos de las flores, no? Bien, pues este es el quinto y este será el sexto punto. Vais pinchando los que os van saliendo. Y ahora si pinchamos en el sexto, evidentemente nos tiene que dar de nuevo en el primero. Bien, bueno, pues tenemos la circunferencia dividida en 6 partes iguales, pero la queremos dividir en 12.
Bien, pues con una medida de compás, no hace falta que sea la misma de antes, no hace falta que sea tan grande, vamos a dividir este lado en dos iguales. Pues vamos a pinchar en sus dos extremos, en uno y otro, para hacer dos arquitos, los dos con el mismo radio, el que sea, pero que sean los dos iguales. Bien, pues me hago un arquito y pinchando en el otro extremo de lo que yo quiero dividir entre dos, me hago otro arquito. Bien, pues ese punto está a la misma distancia de los dos. Como el centro también está a la misma distancia de los dos, cuando lo unimos, el punto que hemos obtenido con el centro, pues esa es la bisectriz, recordáis, que hacíamos para dividir ese lado en dos. Bien, pues ahí tengo marcado un punto, y ahora veréis abajo otro. Ese punto está a la misma distancia de los dos, está justo en medio, pero es que este también está a la misma distancia de los dos, de los opuestos, pasando por el centro siempre, ¿vale? Bien, pues en este lado me vais a hacer lo mismo. Una vez que lo tenéis hecho, pues tengo uno, otro dividido, otro, me quedan, mirad, los dos que están a los lados, pero es que ahí no tengo espacio. Bueno, pues si no me cabe por fuera, lo hacemos por dentro, esos dos arquitos, los dos con el mismo radio, el que sea, pero el mismo y que se corten, claro. Un arquito por ahí, aquí veis otro arquito y ese punto lo unimos con el centro. Eso está a la misma distancia de los dos, lo unimos con el centro y me va a dar la mitad del lado de la derecha y del de la izquierda, por supuesto. Siempre pasando por el centro, ¿vale? Bien, ahí tengo uno y ahí tengo el otro, con lo cual pues ya tengo los 12 vértices, la circunferencia dividida en 12 partes exactamente iguales. Bien, bueno, pues ya unimos cada uno con el que tiene enfrente, pasando por el centro, y luego pues dentro hacemos otra circunferencia pequeñita para que no me salgan esos picos donde es más difícil colorear. Una circunferencia pequeñita, pues como mucho de un par de centímetros de radio, que es lo que abrís del compás. Bien, esto para que os quede más curioso lo podéis repasar con tinta. Ya sabéis, ponéis el adaptador en el compás, ponéis ahí en ese adaptador el bolígrafo, el rotulador o lo que sea, y simplemente pinchando en el mismo centro, pues repasáis las dos circunferencias y luego pues, los lados rectos con regla, por supuesto, ¿eh? No lo hagáis a mano alzada. Bien, pues repasamos la circunferencia exterior, la grande. A ver, abriendo el compás. Bien, con mucho cuidadito hacemos esa primera circunferencia. Este rotulador no me pinta bien, entonces tengo que dar varias vueltas. Bien, y luego pues la de dentro y las líneas. Bien, ahora llega el momento de colorear. Primero vamos a colorear los colores primarios. Recordad cuáles son: cian, magenta y amarillo limón. Son parecidos a esto: un rosa, un azul más o menos celeste y ese amarillo. ¿Dónde los vamos a poner? Pues donde queráis. Donde queráis. Cojo el primero y lo pongo donde yo quiera. Bien. Ahora, el segundo primario. Ese es un primario, ¿veis? Se lo voy a poner simplemente para que lo veáis. Vosotros no es necesario. Me dejo 3 en blanco y al de 4 otro primario. Bueno, pues otro, el que yo quiera de los dos que me quedan, por ejemplo el amarillo. Y ahora me cuento 3 en blanco y al de 4, ese es un primario también. ¿Veis? Me dejo, entre cada dos primarios me dejo 3 sectores en blanco. Bien, pues ese es el tercer primario, que es el magenta. Repito, el primero lo ponéis donde queráis. Ya los siguientes cada 4 sectores, para dejar 3 en medio. Bueno, pues ya está. Lo coloreáis. Cada uno de su color primario. Repito, el que tengáis más parecido. Bien, pues ahora vamos a ver los secundarios. En los espacios que me quedan entre cada dos primarios voy a poner las mezclas. El secundario tiene la misma cantidad de dos primarios, pues lo pongo justo en el que está en medio, en el que está a la misma distancia de los dos primarios. Como veis, cada secundario está enfrente de un primario. Eso os puede servir también como ayuda. Bueno, pues vamos a ver cuál es el color secundario que yo puedo poner.
entre el cian y el amarillo, ya sabéis que es el verde. Claro, vais a tener varios rotuladores verdes. Este, como veis, es muy oscuro, muy azulado. Ese tiene quizás más cian. Este es muy amarillento. Bueno, pues ese tiene, ¿veis? Mucho más amarillo, pues ese no. Pues el que sea ahí medio, que no sea ni más azulado ni más amarillento, ni muy oscuro, ni muy claro. Bien, pues ese es el verde secundario. Entre la mezcla de amarillo y magenta, pues ya sabéis que da un rojo. Bueno, pues ahí tenemos varios. El de la derecha, este es más bien anaranjado. Bien, pues este, un rojo vermellón, que no sea tampoco muy oscuro. Bien, pues ese sería el rojo secundario. Y el azul violáceo, bueno, pues mirad, el de la izquierda, este es muy azulado, se tiene muchísimo cian. Este, más bien, azul violáceo, recordad que es entre azul y violeta y morado. Bien, pues ese es el tercero de los secundarios. Bueno, pues se colorean los secundarios. Y ahora vamos a ver los terciarios. Los 6 huecos que me quedan son para los terciarios. Este vamos a mezclar cian y verde, lo que es lo mismo que mezclar cian y amarillo, pero poniendo el doble de cian. Bien, vosotros, ¿qué color vais a coger? Pues el verde más azulado que tengáis, es como un turquesa. ¿Veis? Ese ve un verde botella casi es este, y aquí pues un verde lima, este más amarillento. ¿Veis? Claro, vais a coger el rotulador que más se parezca, por supuesto. Bien, una vez que lo tenemos coloreados, vamos a mezclar magenta y amarillo. Vosotros vais a coger los colores que más se parezcan. Mezclando rojo y amarillo, ¿qué nos da? Naranja, que es lo mismo que mezclar magenta y amarillo, pero poniendo el doble de amarillo. Bien, pues ese es el naranja. Ahí he coloreado antes sin querer de otro color, pero bueno, no se nota apenas. Y en el otro, el que va el carmín. Bueno, pues si tenéis un color rojo-rosa, ese sería casi el más adecuado. Si no, también podéis mezclar rotuladores. En mi caso, este sería, ¿vale? Que veáis que es diferente cada color de los que tenéis al lado. Bueno, pues ya solo me quedan estos. Una mezcla de esos dos azules, bueno, pues el azul marino, este que descartamos antes porque tenía mucha más cantidad de azul, y aquí pues un morado, un morado. Yo no tengo exactamente el púrpura, bueno, pues pongo un morado. Siempre vais a coger el que más se parezca a los colores que acabáis de ver que he hecho con el ordenador, que son los exactos. Bien, pues ahí va ese azul marino, y finalmente pues coloreáis esos tres sectores, y aquí tenemos el círculo cromático con sus 12 colores, los 3 primarios, como veis, los 3 secundarios enfrente de cada primario, y luego pues los terciarios, que son los 6 restantes que quedan. Repito, vosotros vais a coger el color de los rotuladores que tengáis, el que más se parezca, o también podéis mezclar varios rotuladores. Bien, vamos a recordar que lo pongáis en el orden que lo pongáis. Estos son los colores